Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, en esta mañana. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Fíjense que seguimos con la unidad de padres e hijos y en esta mañana nuestra lección de hoy se llama la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Y ahí les puse unas citas bíblicas donde va a estar basada nuestra clase el día de hoy. Le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando a través del dial del 106.5. Bienvenidos a la enseñanza bíblica que tenemos para usted preparada en este día. Y antes de comenzar, pues vamos a orar, como siempre lo hacemos, ponernos en las manos de Dios para que tengamos un buen entendimiento de la palabra. Así que vamos a comenzar con la oración. Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder compartir la palabra a través de estos medios. Le pedimos, Señor, que usted obre a la distancia y que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga el efecto en cada uno de nosotros. Gracias por lo que usted va a hacer. Gracias por los que se van a conectar, por los que van a estar escuchando a través del dial y que esta palabra nos dé dirección en esta mañana y nos haga entender las cosas que todavía falta por poner por obra. Le damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Miren, la verdad central de esta clase, llamada la responsabilidad de los padres hacia los hijos, dice que los padres deben de criar a sus hijos en los caminos del Señor. Cuando habla de los caminos, yo me puse a pensar, ¿por qué los caminos? Porque hay más caminos que no son los del Señor. Entonces, tú debes de dirigirlos hacia una sola postura y no hacia la postura contraria. Los caminos de la vida no son los que... los caminos de la vida no son los que yo pensaba, y esa es la canción, ¿verdad? Pero aquí dice, en los caminos del Señor. Es donde usted y yo lo debemos de tener el énfasis en la enseñanza, en la crianza. Entonces, el versículo clave o texto de nuestra clase de hoy está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces, estamos hablando de la responsabilidad de los padres hacia los hijos, y no solamente biológicos, sino también de la paternidad espiritual, de compartir y de enseñar una palabra a la familia de Dios, a la gente que está bajo nuestra responsabilidad. Ya están ahí reportando algunos hermanos, como el hermano Octavio, el pastor Octavio Jiménez, la hermana Karina Sánchez. Gracias por estar aquí en esta mañana, en esta enseñanza. Y qué importante es que cada uno de nosotros asumamos el rol, el papel que tenemos como padres espirituales y como padres biológicos ante los hijos que Dios nos ha dado. Y aquí dice que cuando Dios nos ha dado familia o descendencia, hay que repetirles las palabras de Dios, así como una vez nos las dio a nosotros y están guardadas en nuestro corazón, compartirlas a los hijos, hablar con ellos estando en la casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Entonces, que en la mañana tu tema de conversación mientras desayunas, mientras almuerzas, no sea pelearte por las cosas naturales o de esta tierra, materiales, sino dejar una palabra que los potencialice, una palabra que les dé dirección en la mañana que están hablando ahí contigo. Entonces, qué importante es que si mientras desayunas, mientras almuerzas, estás hablando ahí con tus hijos, pues no des una palabra ahora sí que de desgracia, una palabra que los maldiga, sino una palabra que los potencialice porque empieza un nuevo día. A veces muchas de las palabras, en lugar de ayudar, pues como que restan. Entonces, cuidado con las palabras que damos a nuestra familia. Las Escrituras instruyen a los padres piadosos a disciplinar a sus hijos sabiamente. Aunque hay muchos recursos que los ayudan, ellos deben de buscar la sabiduría de Dios. Recibir con humildad la disciplina de su amoroso Padre Celestial y ayudar a sus hijos a entender por qué es necesaria la corrección. La corrección y la disciplina no son cosas que vayan a restarle a tu hijo, por todo es lo contrario, van a sumarle y hacerlo un hombre o una mujer de bien.
A veces pensamos que el llamar la atención, el corregir, nos va a restar o les va a frustrar el desarrollo o les va a frustrar el propósito, cuando no, la palabra dice que la disciplina y la corrección son las que forjan al hombre. Entonces, cuidado cuando se está aplicando disciplina, cuando se está aplicando corrección, pero no los tomamos en poco o no nos interesa, ¿verdad?, lo que nos digan. Hacemos caso omiso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y me surgen aquí unas preguntas que al final de la clase usted debe de contestarlas. La primera pregunta es, ¿cómo pueden los padres aprovechar al máximo el tiempo con sus hijos? Ahí apunte esa pregunta. ¿Cómo pueden los padres aprovechar el máximo tiempo que tienen con sus hijos? La segunda pregunta, ¿cuál es la estrategia más eficaz para enseñarles y disciplinarlos a temer y amar al Señor con todo su corazón? Segunda pregunta, ¿cuál es la estrategia más eficaz para enseñarles y disciplinarlos a temer y amar al Señor con todo su corazón? Dos preguntas que al final de esta clase usted debe de contestarlas. ¿Cómo aprovechar el máximo tiempo que usted tiene con sus hijos? Y la segunda, ¿cuál sería la mejor estrategia para enseñarles y disciplinarlos a tener temor y amar a Dios con todo su corazón? Las Escrituras nos ofrecen orientación a los padres que entienden la importancia de enseñarles a sus hijos la verdad bíblica y demostrarles esa verdad en la vida diaria. Ahí es donde usted va a calificar si realmente lo que usted está haciendo tiene efecto. ¿Cómo? En el día a día. Lo que usted enseñó, ese mismo día se tiene que demostrar. Ese mismo día se tiene que ver esa enseñanza o la palabra puesta en acción. Si la palabra no se pone en acción, nada más va a ser una buena enseñanza sin resultados. Y no queremos muchas enseñanzas bien bonitas, preciosas, maravillosas, sin que haya resultados. Lo más importante de una enseñanza como la del día de hoy es que estas palabras usted las ponga en acción. Estas palabras usted las viva en este día, que estas palabras que recibe de enseñanza, usted las ejecute. Si no lo llega a hacer, se queda como un cúmulo de conocimiento y no como una experiencia. Esta palabra te debe de llevar a una experiencia mayor. Así que comenzamos nuestro primer punto de esta enseñanza de responsabilidad de los padres hacia los hijos. Y el primer punto sería, los niños son bendición. Bueno, aquí dice los niños, pero podrían ser los hijos, ¿verdad? Los hijos son bendición. Y nos lleva a estudiar el Salmo 128, 127 y 128, que yo quiero que usted lea ahí en su Biblia de papel, si la tiene. Salmo 127 y 128. El Salmo 27, a partir del versículo 3, vamos a leer hasta el 128, donde nos da una descripción de que los niños son bendición o los hijos son bendición. Dice de la siguiente manera, versículos 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. El Salmo 127 habla de la obra de Dios en construcción de las casas, de ciudades y familias. Algunos eruditos creen que los primeros 2 versículos de este capítulo podrían referirse a la construcción de una familia en lugar de una construcción de una morada física. Como dice el 1 y el 2, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, que os levantéis de madrugada y vayáis a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Está hablando de cuando se forma
un hogar, de algo que es intangible, pero que es visible ante las demás personas, que es el amor, la construcción del amor, de la familia, de la pareja, pero una pareja que pone en primer lugar a Dios. Por eso habla al principio, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan el esposo y la esposa que van a edificar el hogar, donde el primer lugar para la construcción de una familia es el temor a Dios y Dios en sus vidas. Y después ahí el amor entre la pareja. La palabra hebrea para regalo, como lo leímos en el versículo 3, que habla de, aquí herencia de Jehová son los hijos, habla como regalo. Salmo 123, herencia, hace referencia a la palabra hebrea llamada nachalat, que significa herencia, legado o posesión. Así que los hijos es un legado, los hijos es una herencia, los hijos es una posesión que Dios nos da a la familia, a los padres. Este tipo de herencia tiene un sentido de permanencia. ¿Por qué? Porque va tu sangre en el linaje. En otras palabras, los hijos son colocados en una familia de forma permanente como parte del plan de Dios. Entonces, el propósito de Dios cuando se une un hombre y una mujer es al final darle un linaje, y ese linaje que continúe con las promesas, que continúe con lo que ya tiene Dios, ese plan diseñado para donde nacieron esos hijos, continúe ese legado. ¿Cómo va a continuar un legado? ¿Cómo se va a perpetuar? ¿Cómo van a poder pasar esas promesas de los padres a los hijos? Cuando está Dios en primer lugar. Cuando tú como papá o como mamá eres el conducto sin fugas para que traspase la promesa a los hijos, y los hijos a los hijos, como lo leímos en Deuteronomio 6:7. De generación a generación nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que la atarás a tu cuello, la mencionarás, la enseñarás, la vivirás y la traspasarás a tu descendencia. También la palabra hebrea para regalo o herencia es sacar, que se traduce como recompensa. Entonces, los hijos no solamente son herencia, no solamente son legado, no solamente son regalo, no solamente son posesión, sino que también son una recompensa. Los hijos son un regalo y una bendición. No deben de ser vistos como una propiedad o como alguien que te va a mantener en el futuro. Déjame invertirle a este niño, a esta niña, para que me vea en mis años de vejez y para que me mantenga, porque yo ya lo mantuve cuando estuvo chiquito. Ya le di de comer, le di universidad y todo, y ya cuando estoy viejo ya me va a mantener a mí. Entonces no se debe de ver así. ¿Quién lo ve como que entregárselo al hombre, a la mujer, como hace vida? ¿Mm? ¿Quién lo mira así de que ya te lo formé para entregártelo, que hagan vida contigo? Sí, pues nadie. Sí, aquí la pastora está haciendo comentarios sobre lo que acabo de decir, que quién te lo va a mantener para entregártelo ya así hecho, ¿va? Formado. Tú lo tienes que formar. Entonces, los primeros años de un hijo, de una hija, son años de formación, no años de consentirlo ni chiflarlo, porque tú estás formando un monstruo. Si tú los primeros años de formación que lo debes de instruir en la palabra de Dios, que le debes inculcar el temor a Dios, que le debes inculcar que Dios es el principal, no lo haces, sino que lo consientes y no lo dejas que le dé el aire, estás formando un monstruo en sus emociones, un monstruo en sus sentimientos, un monstruo como persona, y se va a enfrentar a una realidad cuando esté grande, y en esa realidad no vas a entrar tú para que te honre. Entonces, cuidado cuando tú deformas el propósito que Dios ya tiene diseñado para un hijo. Como recompensa que lo ha dado a los padres, ya tienen un diseño. Déjame decirte que ya tienen un diseño en la eternidad. Y si nació en la familia con los padres que tiene, es para que forjen ese diseño y puedan llevarlo a cabo en sus años de adulto. Entonces, el papá y la mamá que no obedecen,
que no instruyen, que no crían, que no forman a un hijo en sus primeros años, deforman el propósito. Y entonces Dios va a tener que utilizar otras formas de eso que está deformado, ese propósito en él, volverlo a formar. Y entran los quebrantos, entran las piezas rotas, entra que el vaso se rompe. ¿Para qué? Para volverlo a hacer, porque el papá y la mamá pues no fueron capaces de poder criar y formar al hijo o a la hija para el propósito por el cual nacieron. Entonces, qué importante es el papel del papá y de la mamá de asumir la responsabilidad y hacer su trabajo sin titubeo y sin que te gane la emoción y sin que te gane el sentimiento, sino obedecer realmente lo que Dios dice. Yo siempre he dicho, es mejor que llore el muchachito, el niño, a que tú llores después con él porque se te perdió en las drogas, porque se fue por el mal camino. Es mejor que el berrinche lo haga él y no que lo hagas tú, porque ya después no lo puedes someter o no puedes controlarlo, disciplinarlo, y ahí estás mortificada sin dormir en las noches y cosas así que pasan cuando el papá y la mamá consintieron. Oiga lo que estoy diciendo, consintieron y no asumieron responsabilidad. Entonces, los hijos son un regalo y son una bendición y no deben de ser vistos como propiedad o como una maldición. Los hijos traen gran alegría, los hijos traen deleite, asombro a todos a quienes se acercan. Podemos aprender lecciones valiosas de ellos cuando son puestos bajo nuestro cuidado y que realmente usted como papá, como mamá, hace su papel de papá y de mamá, aunque nunca haya ido a una escuela de padres. Ahora hay muchos libros que escuela de padres, hay mucha orientación, pero déjeme decirle que en el pasado no había escuelas de padres. La Biblia era la que te dirigía y la Biblia sigue siendo la misma, la palabra de Dios sigue siendo la misma para dirigirte y para instruir al hijo en el temor a Dios. Y si el hijo crece en el temor a Dios, te va a honrar a ti, te va a respetar a ti, va a respetar su ciudad, va a respetar su país y va a ser de honor en el lugar donde lo pongan. Entonces, podemos aprender que hay valiosas lecciones cuando realmente están puestos los hijos bajo nuestro cuidado por nuestro amor hacia Dios. Si el amor de Dios está en ti, tú vas a tener hijos que resulten del temor y del amor a Dios. Pero si el amor de Dios te falta a ti como papá, pues lo que tú vas a traspasar es lo mismo. Lo que tú tengas en tu corazón de honrar a Dios, de amar a Dios, es lo que tienes que trasladar y traspasar a tus hijos. Pero si tú tienes un amor fingido, un amor mediocre a medias, un amor que no es constante, un amor inconstante hacia Dios, así van a ser tus hijos. Como tal hijo, como es el padre, tal es el hijo. El hijo es el reflejo del padre. Entonces, lo que ven, la carátula que ven de tus hijos es realmente la esencia de lo que tú eres como padre. Y no solamente estoy hablando de hijos biológicos, estoy hablando de hijos adoptivos, de hijos espirituales. Lo que tú eres, lo que son tus hijos es el reflejo tuyo. Dice el Salmo 128 del 1 al 6, los niños traen alegría, continuando con el mismo pasaje que los hijos son herencia de Jehová. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, hablando todavía del amor a Dios, que anda en sus caminos. O sea, cuando hay amor, cuando tú recibiste la salvación, que fue el regalo que Dios nos mandó por amor a nosotros, ese amor debe de permanecer en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, hacia Dios y hacia los demás. Y cuando hay ese amor, lo primero que se va a reflejar en ti es el temor a Dios, no como miedo, sino como reverencia, como respeto, como honra. Entonces aquí dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa.
He aquí, será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas los hijos de tus hijos, y paz sea sobre Israel. Todo el Salmo 128, los 6 versículos, todo habla de amor, temor. Amor y temor. Amor a Dios resulta en temor a Dios. El temor a Dios resulta en que te va a traer bendición. La bendición viene porque tomas decisiones sabias. La decisión viene porque el amor en ti no se ha parado, porque el amor en ti ha fructificado y darás hijos llenos de amor, hijos llenos de temor. El Salmo 128 es un salmo reconocido como los cánticos que entonaban los viajeros en su camino a Jerusalén para las fiestas anuales. Recuerden que había 3 fiestas anuales en Israel que se hacían obligatorias. Comienza con una promesa, que feliz es el hombre. Aquí la palabra bienaventurado en este salmo está reflejando la felicidad. Feliz es el hombre que teme a Jehová. Eso viene en la Reina Valera 60. Este temor santo debe de hacer que nos arrepintamos de las cosas que ofenden a Dios, como dice Mateo 18, 7 al 9. No nos neguemos a ceder a nuestros propios malos deseos, como dice 1 de Pedro 1:14. Identifiquemos las consecuencias directas de una vida espiritualmente irreflexiva, como dice Mateo 7:21. Voy a ir a Mateo 7:21 para ver cuáles son esas ideas que debemos de reflexionar. Mateo 21, 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces los declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí está hablando de una falsa faceta del amor que se dice tener. No todo el que dice Señor, Señor realmente ama a Dios. No todo el que está en una iglesia es realmente cristiano. Puede estar un diablo sentado en la iglesia por 40 años. Pero ¿cómo compruebas que dejó de ser diablo? Cuando el amor de Dios entró a su corazón, penetró en su alma, penetró en su espíritu y comenzó a dar frutos de arrepentimiento. Entonces de eso habla aquí, esas consecuencias indirectas de una espiritualidad irreflexiva. Mantengamos una conciencia limpia, como dice el Salmo 139, versículo 23 y Hebreos 10, 22. Permanezcamos sensibles a la voz de Dios, como dice Efesios 4:30. Hebreos 12:14. Cuando seguimos estos pasos, nuestros hijos nos están observando. ¿Cuáles pasos? Voy a volverlos a repetir. Cuando dejamos de hacer las cosas que ofenden a Dios y nos arrepentimos, ese es el 1. Cuando nos negamos a ceder a nuestros malos deseos, es el 2. Cuando identificamos las consecuencias directas de una vida mediocre, de una vida de apariencia. 3. Cuando mantenemos una conciencia limpia, ese es el 4, mantenemos una conciencia limpia. 5. Cuando permanecemos sensibles a la voz de Dios, todas estas cosas que hacemos nosotros como padres, las están observando nuestros hijos. Y ahí nuestros hijos están diciendo, mi mamá, mi papá es de mentiritas. Nomás en la iglesia se hace pasar por verdadero, pero aquí nadie lo conoce acá en casa cómo es. Entonces somos un reflejo de lo que van a ser los hijos en el futuro. Por eso debemos de vivir bien, como Dios manda, en la casa, fuera de la casa, en la iglesia, en el trabajo, en el mandado,
cuando vas a la calle, en cualquier lugar, debes de ser el mismo para que tus hijos, que son los primeros que te van a juzgar, los primeros jueces, digan, mi papá, mi mamá, si es un hombre o una mujer de Dios. Ellos siempre van a estar observando y son los primeros que van a decir si realmente tú portas el amor de Dios y eres real para con Dios. El Salmo 128:2, que lo mencionábamos ahorita, que habla pura bienaventuranza y que habla del temor a Dios y que habla todo de que el temor te trae bendición, todo el Salmo relata sobre el amor y el temor. Revela el resultado de tener el temor a Dios. Gozarás del fruto de tu trabajo, que feliz y próspero serás. Los pensamientos del salmista pasaron de estar alegre a tener una esposa como una vid fructífera y luego tener hijos que serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Cuando todos los hijos de una familia están presentes alrededor de la mesa, iluminan el hogar. Qué bendición para los padres experimentar esta alegría. Yo recuerdo que mi papá, cuando nos juntábamos ahí en la casa, siempre decía a mi papá, ay, somos manadita. Era su expresión de él de decir que éramos muchos, porque éramos 5 o 6 en la casa y ya llegaban todos mis sobrinas, mis hermanos que con sus esposos y nosotros y más familia. Y ya de 5 personas, de 6 personas, nos convertíamos en 16, nos convertíamos en 18 y teníamos que sacar otra mesa para estar todos en la mesa ahí comiendo. Entonces nos sentábamos todos, los 16, los 18 en la mesa, en 2 mesas ahí en la cocina. Y pues estaba llena la cocina, había mucha gente que no había ni espacio donde sentarse y siempre decía mi papá cuando miraba a la gente, no decía, ay, se van a acabar la comida, ay, estos huercos, no decía nada de eso, decía, ay, somos manaditas, mira, somos bastante, le daba gusto él verlos, él no hacía la comida, pero le gustaba ver la cocina llena de gente de la misma familia. Entonces, es cierto lo que dice este salmo, que cuando los hijos están en la mesa, iluminan el hogar. Yo creo que eso era lo que sentía mi papá cuando decía, somos manadita, se llenó la casa. Qué bendición para los padres experimentar esta alegría. El versículo 6 del Salmo 128 agrega, que vivas para disfrutar a tus nietos. Los abuelos pueden dar fe de esta alegría. Y es cierto, se juntaban los hijos, los nietos, toda la familia y la casa cambiaba su atmósfera. Así que es el primer punto de esta enseñanza es los niños o los hijos traen bendición, pero para que esa bendición perdure y se mantenga, hay un ingrediente secreto en esa receta, que sería que el amor de Dios nunca falte en ti. Que la presencia de Dios nunca falte en ti. Cuando la presencia de Dios falta en ti, se comienza a desboronar el hogar que estás formando. ¿Por qué digo esto? Porque a veces mucha gente se siente ya realizada con tener una casa, mucha gente se siente realizada con haber ya casado sus hijos, mucha gente se siente ya realizada con haber dado la universidad a sus hijos, con haberlos educado por tanto tiempo, por haberlos formados, y ya con eso se siente pagado y realizado. Pero déjame decirte que si hasta ahí dejaste de buscar y comprometerte con Dios, pues no va a perdurar. Lo que hace que se mantenga el propósito y que perdure esa bendición en tu casa, en tus hijos, en tu vida, es el amor de Dios. Entonces, podrá acabar la universidad, podrá acabar un doctorado, podrá acabar casarse, podrá tener familia, el hijo, pero en ti, para que permanezca esa bendición y se mantenga firme y no te la arrebaten, tú como papá, como mamá,
debes de conservar o permanecer en amor y que tus hijos permanezcan en ese amor de Dios. Ese es el legado que tienes que trasladar a tu familia. Ahora, el segundo punto que es un poquito más difícil para muchos papás contemporáneos aceptar es la disciplina y la instrucción. Ahora, desde los años 2000 para acá, comenzó una tendencia humanista de darles el espacio a los hijos y de no pegarles porque los trauma psicológicamente. Y este punto que yo voy a hablar es todo lo contrario a esa filosofía y a ese pensamiento humanista, porque la Biblia desde tiempos antiguos hasta el tiempo de hoy sigue hablando de una disciplina y de una instrucción. Y la disciplina y la instrucción a veces te va a sacar de tu confort y de tus cosas que te gustan a ti. Y aquí en este punto vamos a hablar de Proverbios capítulo 22 y Proverbios 29, que dice Proverbios 22, 6. Disciplina e instrucción. Primero hablamos del amor. Primero hablamos que tener el amor de Dios nos va a llevar a tener temor. Y ese temor va a traer bendición. Y esa bendición se va a trasladar y a traspasar a generaciones. Pero ¿cómo se conserva tener ese amor de Dios? ¿Cómo mantener ese temor? ¿Y cómo mantener esa bendición? Solamente con disciplina. Con disciplina y con instrucción. Seguir instrucciones. Tú demuestras ese amor cuando obedeces. Tú demuestras ese amor cuando sigues las instrucciones. Y disciplina es la constancia. Ay, hoy me mandaron por las tortillas, voy. Mañana te vuelven a mandar por las tortillas, voy. Eso es una disciplina. Disciplina es constancia, 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 constancia y obediencia. Entonces el punto, si lo parafraseáramos, disciplina e instrucción sería constancia y obediencia. Proverbios 22, 6 dice de la siguiente forma: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La parafraseada de este versículo sería: enseña, da indicaciones al niño para caminar, y cuando ya fuere viejo o grande, no se va a apartar de este camino. ¿Cómo pueden encontrar un camino hacia la disciplina bíblica y amorosa de los padres cristianos? ¿Cómo? Comienza por comprender el valor de la disciplina. La disciplina tiene que ver con compromiso. La disciplina tiene que ver con asumir responsabilidad. La disciplina tiene que ver con hacer las cosas. Proverbios 29:15 explica el propósito de la disciplina, que voy a leer ese pasaje, 29:15 de Proverbios, lo que es la disciplina según Proverbios. Dice de la siguiente manera: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Me gusta. El muchacho consentido avergonzará a su madre, pero la vara y la corrección dan sabiduría. Entonces, eso es disciplina, hermanos. Mientras que Proverbios 13:24 simplemente dice, que voy a leer Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que ama desde temprano lo corrige. Lo voy a voltear este texto. El que odia a su hijo y lo aborrece, detiene el castigo. El que corrige desde temprano, ama a su hijo. Es el mismo texto, pero estoy invirtiéndolo, las palabras.
El que odia y aborrece y le cae gordo lo propio que parió a su hijo, detiene el castigo. Nunca lo castiga, siempre lo consiente. Pero el que ama realmente a su hijo, lo corrige porque lo ama para que no se le eche a perder. Estoy parafraseando los textos de Proverbios, porque estamos hablando de disciplina y de instrucción. Los padres deben de enseñar a sus hijos para que obedezcan a quienes tienen autoridad en ellos. Si usted desde pequeño no lo deja que nadie ni que usted lo corrija, ni nadie lo corrija, ¿cómo va a ser un buen ciudadano ese muchacho o ese niño cuando crezca? ¿Cómo va a respetar las leyes? ¿Cómo va a ser honorable? ¿Cómo va a ser un hombre de bien? Si usted desde pequeño no lo enseña a someterse a autoridad, ¿cómo va a trabajar en una empresa si no va a respetar ni al jefe porque nunca le pusieron rienda? ¿Cómo va a ser un dueño de un negocio o de una empresa o de una compañía si no tiene responsabilidad? Desde pequeño se lo quitaron, esa responsabilidad. Cuando usted enseña a sus hijos a obedecer, al hacerlo usted está entrenando a sus hijos para que obedezcan primeramente a Dios y después a las leyes de esta tierra y a sus autoridades si trabajan en una empresa. Otro principio de la crianza se encuentra en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Esto es una garantía de que nuestros hijos adoptarán nuestra fe como propia cuando ya sean adultos. Cada persona tiene su propio libre albedrío y debe decidir por sí misma si servirá a Dios o no. Pero con la formación que usted le dio de niño, ese niño va a aprender a amar a Dios desde pequeño y cuando ella pueda tomar su decisión, va a aceptar a Cristo en su corazón. Va a decidir también seguirlo, como lo hizo en su momento Jacob. Jacob decía Dios de Abraham, Dios de Isaac, pero no decía mi Dios. Hasta que tuvo el encuentro con él y su experiencia dijo, si yo voy y vengo y me llevas con bien, tú serás mi Dios. Tú serás, de ahora en adelante, eres el Dios de mi papá, eres el Dios de mi abuelo, pero todavía no eres mi Dios. Entonces, hasta que él entendió, fue y vino y Dios estuvo con él, entonces dijo, ahora tú eres mi Dios, cuando peleó con el ángel, ¿verdad? O sea, así cada hijo va a tomar su decisión en una edad en la que ya tiene un conocimiento y una decisión para tomar ahora sí que responsabilidad. Este versículo revela la sabiduría de que los hijos pueden ser más receptivos a la fe cuando la vivimos y la enseñamos a vivirla también. Si los padres han hecho todo lo que pueden, pero su hijo aún elige un camino diferente, el profeta Ezequiel nos recuerda que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, como dice en el capítulo 18, versículo 20. O sea que usted como papá, si al final usted lo instruyó en el camino de Dios, usted les enseñó el amor a Dios, el tener el temor a Dios, creció el muchacho, creció la muchacha, y no quisieron tomar una decisión de seguir a Cristo, usted libra su responsabilidad de que lo formó y sigue orando por él y sigue dando el consejo ¿hasta cuándo, pastora? Siempre, hasta que usted se muera, usted le va a decir, tú necesitas a Cristo, tú necesitas una relación con Dios. Aunque no le haga caso, usted tiene como papá la obligación de decirle hasta el último suspiro de su vida que Dios lo está esperando. Pero aún así, como quiera, el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 20 dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La palabra inicial de Proverbios 22:6 es instruir, que en la traducción viviente dice dirigir. Entonces, instrucción y dirección es lo que hace el papá con el hijo. También puede traducirse como iniciar o dedicar. Los padres cristianos dedican a sus hijos
a Dios al comienzo de sus vidas y luego los guían por un camino piadoso durante su niñez y juventud. El objetivo de la disciplina es inculcar con amor en nuestros hijos un amor por Dios y guiarlos hacia la vida eterna. Pero al final, cada quien va a tomar su decisión de seguir o no seguir a Dios. Dice Efesios 6:4, la instrucción debe de ser con amor. Porque estamos hablando de disciplina y de instrucción. Váyase a Efesios capítulo 6, versículo 4. Ya me lo llegamos. Es para que vea que estamos en vivo y a todo color, ¿verdad? Estamos buscando la cita. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aunque la instrucción de Pablo es sabia para ambos padres, en su tiempo y su lugar fue formulada de manera única para un padre. La instrucción a los padres de no provocar a sus hijos, como dice Efesios 6:4, era contracultural. Pablo les dijo a los padres que dejaran de lado sus derechos legales y priorizaran la enseñanza a sus hijos sobre cómo servir a Dios, un principio que se aplica a ambos padres. Hay muchas maneras en que los padres pueden provocar a sus hijos. No pasar tiempo con ellos puede hacer que se sientan abandonados y generar resentimiento. Perder los estribos es un modelo de enojo frente a ellos. Los niños pueden volverse amargados si los regañamos duramente. Nos negamos a confiar en ellos, nos centramos excesivamente en sus faltas y no los escuchamos. Exigimos demasiado, disciplinamos muy severamente, establecemos estándares dobles, nos volvemos hipócritas, los comparamos con otros, incumplimos promesas y mostramos favoritismo. La mejor alternativa en cada caso es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. A veces, como papá, como mamá, podemos irnos a los extremos y tratarles de crearlos como te crearon a ti. Pero déjame decirte que hay una nueva escuela de padres que se llama Presencia de Dios a través de la oración, que te va a dar la sabiduría para crearlo conforme se necesita. Y no sigas el modelo que utilizaron contigo. Usa lo bueno de ese modelo y si no resulta, el Espíritu Santo es el que te va a enseñar y a guiar para enseñarlo. Aquí al final dice, la disciplina y la amonestación nunca van a faltar en ese modelo de enseñanza de amor para tus hijos. Demuéstrales que el amor de Dios está en ti. Demuéstrales que el amor de Dios ha dado frutos en ti, que te ha dado paciencia para con ellos, que te ha dado paz para con ellos y que ellos pueden también tenerla. El mejor ejemplo, el mejor modelo, eres tú como papá. Así que refleja la imagen de Cristo en tu vida para que tus hijos puedan ver que lo que Dios hizo contigo lo puede hacer también con ellos. Y hay muchos, no sé si usted haya oído comentarios que dicen, yo quisiera ser como mi papi, yo quisiera ser como mi mami, porque ven en ti el reflejo de Dios. Pero si tú eres una mujer iracunda, una mujer teatrera, una mujer manipuladora, una mujer que miente, una mujer que hace todo eso con el esposo y con ellos, es decir, hombre, ya quisiera casarme y irme de esta casa para no saber nada, ¿verdad? Ir lo más lejos, allá a las montañas, allá para servirle a Dios, allá con los osos, allá quisiera servirle. Entonces, a veces tu actitud como papá, como mamá, los avientas, los sacas a tus hijos para que se vayan más pronto al mundo,
cuidado cuando tenemos ese tipo de comportamiento y de actitudes que quizás no es que no te des cuenta, sí sabes que te das cuenta, pero como tienes una autoridad y los hijos te respetan, abusas de ese respeto. Entonces aquí habla Pablo, por eso habla Pablo en ese contexto cultural, no provoques a ira a tus hijos, porque van a huir de ti lo más lejos que se pueda de tu presencia, a la colonia más lejos o a la ciudad más lejos, donde no puedan tener una relación contigo. Y a ver si te visitan en Navidad. ¿Ah? Sí, o sea, dice la pastora que se oye feo, pero es una realidad. Pero cuando tú realmente has puesto a Dios en primer lugar y cuando ese amor de Dios está en ti, van a desear estar cerca de ti. Aunque ya estés casado, venir a pedirte consejo, a venir a ti, a buscarte como mamá, como papá, porque te casaste, pero no perdiste mamá y papá. No te moriste, te casaste nada más a forjar una familia, pero tu papá sigue siendo tu papá, tu mamá sigue siendo tu mamá, aunque estés casada o casado. Y esto nos lleva al tercer punto, el propósito de la corrección. Entonces, en este segundo punto, que habla de disciplina y de instrucción, esta disciplina es obediencia y constancia. Esa disciplina y esa obediencia y esa constancia deben de estar impregnadas, llenas, sumergidas en amor, para que la corrección y la amonestación la podamos soportar. Cuando hay amor de Dios, cuando hay temor de Dios, podemos ser corregidos sin que haya daño emocional, sin que haya daño en las emociones ni en los sentimientos. El amor de Dios echa fuera todo temor, y no solamente todo temor, sino que echa fuera toda mala interpretación en nuestra mente y nos enseña a vivir como Dios quiere. Así que el propósito de la corrección, ahora vayamos a Hebreos 12, 5 y 6, que también sigue hablando de la disciplina, pero donde se usa el amor, hermano. La disciplina no es déjame te pego con coraje y con odio y con resentimiento, es déjame te corrijo porque no quiero. Si yo no te corrijo, otro te va a corregir. La vida te va a corregir, la cárcel te va a corregir si hiciste una infracción, si hiciste algo indebido. El sistema te va a corregir, el SAT te va a corregir con una multa. ¿Verdad? Entonces, si yo no te corrijo y no te enseño las cosas bien, la vida, el sistema te va a corregir. Dice Hebreos 12, 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación. Estamos hablando del propósito de la corrección. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayáis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo lo que Él recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque un hijo es aquel a quien el Padre disciplina. Pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido partícipes, entonces Dios te va a tomar en cuenta como un bastardo. Y a veces los hijos legítimos, los hijos legales, a veces los papás, cuando no está el amor de Dios y cuando están sus pensamientos distorsionados, los tratan como bastardos. Óigame lo que estoy diciendo, cuando el amor de Dios no abunda en el corazón del padre de familia, cuando el amor de Dios no abunda en la vida de un padre de familia, en aplicar los principios de ese amor, a los hijos los trata como bastardos. El dejarlo que el muchacho haga lo que le da la gana, dejar al muchacho sin corrección,
dejarlo, consentirlo de más, que es lo que yo hablaba de formar y hacer un monstruo del hijo. Eso es tratar al hijo como un bastardo. El bastardo no tiene derecho a la herencia. El bastardo no tiene derecho a los bienes de la casa, a disfrutar las bendiciones de la casa, ni el dinero del papá, ni del carro del papá, ni de nada de lo que tiene el papá. Simplemente el bastardo fue el hijo pepenado. Se oye feo, ¿verdad? Pero lo voy a decir de esa forma. El hijo pepenado fuera del matrimonio, que nada más lo engendró por un momento de pasión desenfrenada, pero que realmente no hubo amor para engendrarlo. Fue un deseo carnal que resultó en que engendró familia, pero no fue por amor. Ese es un bastardo. Entonces, cuando se cría a los hijos propios de esa forma, sin corrección, sin decirle nada, de dejarlos que lo instruya el Facebook, que lo instruya el celular, que lo instruya el internet, pero usted como papá no asume el papel de padre para instruirlo, usted lo está tratando como un bastardo. El dejarle ir el celular por horas y horas y horas y horas y no hablar usted con el hijo, usted lo está tratando como un bastardo. El dejarlo en la habitación y que le ponga acceso restringido en la puerta y usted no puede entrar porque es su espacio, usted lo está tratando como un bastardo. Porque es su casa, no la casa de él. Son las reglas de su casa, no las reglas de él. Es parte de la casa, parte de la familia y tiene que someterse a las reglas de la casa. Entonces, cuando usted lo deja hacer lo que le da la gana dentro de su casa, usted lo trata como un bastardo. Eres parte debes de asumir tu rol en esta familia. Usted debe decirle al hijo, a la hija. No debes de apartarte, ay sí, haz lo que te dé la gana, no. Usted, aquí hay reglas en esta casa y usted las tiene que seguir, aunque el hijo le dé todo el cheque, aunque ya sea mayor de edad, pero si todavía vive en su casa, en mi casa hay reglas. Y el que está bajo mi techo sigue esas reglas. Así debe usted de actuar. Estoy hablando porque ese es el propósito de la corrección, que usted al hijo lo trate como un hijo realmente nacido con una legalidad y no como un bastardo. Hebreos usa términos familiares como padre e hijo, como hermano, como hermana. El capítulo 11 de Hebreos, en el capítulo 11 el autor honró la fe de algunos hijos de Dios en el Antiguo Testamento como Enoc, como Noé, como Abraham, como Sara, como José, como Rahab, solo por nombrar algunos. Después de brindar estos ejemplos llenos de fe, el autor pasó a una discusión sobre la perseverancia y la aceptación de la disciplina paternal, que es en el capítulo 12. En este capítulo, el autor le recuerda a los lectores lo que podría haber olvidado. Al igual que nuestros propios hijos, a menudo necesitan recordatorios de lo que el padre ha dicho. Hay quienes no responden a la disciplina, incluso cuando está destinada para su protección y para su bienestar. Los padres deben de brindar coherencia y guiar fielmente a los hijos hacia Jesús. Dios nos manifiesta esa gracia y no se da por vencido cuando somos lentos para aprender. También nosotros debemos demostrar gracia hacia nuestros hijos. Gracia es favor. ¿Y cómo es ese favor? Corrigiendo a tiempo y fuera de tiempo por lo que realmente es un hijo. Los beneficios de la disciplina lo vamos a ver en los versículos 7 al 11 del mismo capítulo 12 de Hebreos. Dice de la siguiente manera: si soportas la disciplina, Dios trata al hijo como un hijo de aquel a quien el padre no disciplina. Pero si la disciplina deja de ser, todos los que han participado entonces serían tomados como bastardos y no como hijos. Por otra parte,
tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos, o sea, a Dios? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron, hablando de los padres terrenales, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provecho, para que participemos de la santidad, al Padre Celestial. Está hablando ahora del Padre Celestial. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, que a nadie le gusta que le peguen, ¿verdad? Pero ya después, cuando entendiste, maduraste y creciste, pensaste en tu corazón y quizás dijiste, como lo dije yo, qué bueno que me dieron el chanclazo, qué bueno que me pegaron porque me sirvió, qué bueno que me corrigieron porque si no, yo no sé qué hubiera sido si no me dan ese golpe, no entiendo y a lo mejor hubiera cometido muchos errores. Entonces, hasta que pasa el tiempo, puedes entender que ese golpe o esa corrección te sirvió para no regarla. A algunos les cuesta ver a Dios como Padre Celestial debido a su triste experiencia con un padre, les cuesta por la triste experiencia que tuvieron con su Padre terrenal. Sin embargo, nuestro Padre Celestial es perfecto en todos los sentidos. Él nos ama más allá de lo que cualquier ser humano pudiera expresar, y es todo lo que un buen padre debería de ser. Experimentar la corrección amorosa es parte de ser hijo de Dios, como dice Hebreos 7 y 8. En el versículo 9, el autor de Hebreos comparó la disciplina de un padre terrenal con la disciplina de Dios. Incluso con las mejores intenciones, el padre terrenal tiene limitaciones para saber exactamente lo que necesitan sus hijos. Pero Dios, que lo sabe todo, que tiene todo poder, se acerca a nosotros y Él tiene en mente nuestra santidad cuando nos corrige. O sea, que a veces las cosas que vivimos, que pasamos, es porque Dios nos quiere acercar más a su santidad. La discusión sobre la disciplina del Señor concluye en el versículo 11, con un recordatorio de que aunque dolorosa, esta disciplina nos conduce a la paz y nos conduce a ser productivos, a dar fruto. A veces rechazamos la idea del dolor y no creemos que merezcamos el castigo, pero si aceptamos la corrección de Dios, veremos una cosecha. El fruto no crece de inmediato, lleva tiempo tener fruto. Esto nos recuerda que debemos de esperar pacientemente los resultados de la disciplina, ya sea que la recibamos de Dios o se la demos a nuestros hijos. O sea que usted no va a ver inmediatamente resultados por corregir a su hijo, sino con el tiempo esa corrección va a ser el efecto. ¿Qué nos dice Dios? La disciplina que viene de Dios es para nuestro bien. Podemos aceptarla o incluso adoptarla porque es el resultado de su amor. Debemos seguir el ejemplo de Dios al corregir a los hijos con que Él ha bendecido nuestra vida. La disciplina que damos debe de estar motivada por un crecimiento no de milagros, por un crecimiento no de las cosas que podemos hacer, sino por un crecimiento en santidad. Entre más apartados para el propósito de Dios, esa disciplina se va a ver reflejada. Así como la disciplina de Dios es una señal de su amor por nosotros, también nuestra disciplina es una señal de nuestro amor por nuestros hijos. Así que estos 3 puntos que los considero yo muy importantes, los hijos son bendición, esa bendición es porque
Dios entregó, nos dio su amor, nosotros lo aceptamos, lo abrazamos, vino el temor trajo sabiduría, la sabiduría trajo bendición, y conservarlo es mantenerlo a través de la disciplina, seguirlo obedeciendo a través de la instrucción, y por último, algo bien importante, mientras Dios nos corrige, nos acerca más a Él, a su santidad, y nos acerca a ser más la imagen de Dios. La santidad es la imagen de Dios. Cuando tú ese amor y ese efecto de la corrección en tu vida, en tus hijos, se manifiesta, nos acerca más a la imagen de Dios. Esa disciplina es por todo lo que te quede de vida. El mantenimiento de vivir una vida sana, corregida, en amor, en obediencia, es todos los días, aunque todos los días te canses del mismo rol. Decía, otra vez voy a levantarme, voy a irme a trabajar, voy a orar, pues también todos los días comes, todos los días tomas agua, todos los días duermes, todos los días trabajas. Entonces, ese es mantener una disciplina, ese es el propósito de la corrección de Dios, que ese día que te levantas, no digas, ay, ahora no voy a hacer esto, sino la corrección, la disciplina te mantiene saludable, física, espiritualmente, y también con el deseo de tener hijos e hijas llenos de amor, que sigan el reflejo y que sigan la palabra de Dios. Tú y yo un día nos vamos a ir de esta tierra, pero vamos a dejar a alguien con nuestra misma semilla y con nuestro mismo propósito, se va a trasladar a otras personas. Esa es la descendencia, ese es el linaje que tú vas a dejar a los tuyos. Como empezábamos, ¿verdad? Un legado a alguien que va a seguir lo que tú no termines. Lo que tú empezaste, otro lo va a terminar. Lo que otro va a terminar, otro lo va a empezar. Y es una cadenita que ha venido por generación y generación. Pero ¿qué legado estás dejando tú? ¿O estás cortando ese legado, interrumpiéndolo por tu falta de amor y por tu falta de dedicación, como dice la Escritura, dejándolos a los hijos como bastardos o como hijos? En el papá y en la mamá está en la forma en que tú trasladas ese legado. Entonces, en esta mañana, usted y yo debemos de ponernos las pilas y entender que Dios nos ha llamado y nos ha llevado a dar paternidad a toda nuestra descendencia. Pero esa paternidad depende de de cómo está tu corazón en las manos de Dios. Si estás lleno de Dios, si estás lleno de amor, va a haber un legado óptimo. Pero si falta ese amor en tu vida, aunque ya tengas 10, 20 años de cristiano, pero si el amor de Dios en tu vida no es el mismo, tu legado va a ser también igual mediocre. Entonces, todos los días debemos de comprobar que no falte el amor de Dios en nuestra vida, porque es el que nos va a hacer tener bendición, nos va a mantener en una disciplina, nos va a mantener en una instrucción y nos va a corregir las cosas que a veces se nos pasa por el afán y por el día a día. Así que esta es la enseñanza que yo traje para usted y espero que usted pueda contestarse esas dos preguntas que hicimos al principio. ¿Cómo pueden los padres aprovechar el máximo de tiempo que tienen con sus hijos? ¿Cómo? Usted contéstela. ¿Cuál es la estrategia más eficaz para enseñarlos y disciplinarlos a tener temor y amar a Dios en su corazón? Usted también contéstela. Porque depende de lo que usted conteste, es lo que van a hacer ellos. Ahí nadie lo puede ayudar. Ahí es algo personal que usted como papá debe de hacer el trato con Dios. Si Jehová no edificare la casa, cierro con ese versículo, en vano es todo lo que haga. Usted puede tener la mejor casa, puede darle la mejor carrera a sus hijos, puede tener muchas cosas muy bonitas, pero si en todas esas cosas muy bonitas y lo que usted ha hecho no está Dios, en vano trabajan los que la edifican. Así que pilas, porque el amor de Dios es lo que lo va a hacer hermoso todo lo que usted haga. Señor, en esta mañana
Yo te doy gracias por esta palabra que hemos dado a través de estos medios, a través de la radio. Yo le pido que usted bendiga cada hogar, que en esta mañana ha abierto este audio, este momento de la enseñanza. Que usted bendiga cada hogar, Señor, que ha dispuesto su corazón y que ha permitido que la palabra llegue a sus vidas. Como siempre, que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga el efecto y corrija las cosas que necesitan corrección. Que esta palabra nos potencialice y nos dé dirección para nuestros días siguientes y para vivir este día. Yo le pido por cada familia que está representada en este chat y que está representado y que está escuchando también a través del dial. Que usted bendiga sus vidas y que en mi corazón mi deseo es que usted sea el primero en sus vidas. Que usted edifique sus vidas, como dice este versículo 1 del Salmo 127. Si Jehová edifica la casa, entonces vale la pena todo lo que se edifica. Que usted sea el edificador potencial de cada familia. Que usted sea la prioridad y lo primero en cada vida y en cada corazón, Señor. Que ese legado que usted nos ha permitido tener se pueda concretar por ese amor que usted tiene depositado en cada uno de nosotros. Yo le doy gracias por su palabra y que cada quien podamos asumir el rol que nos corresponde de responsabilidad y de autoridad ante la familia, ante la iglesia, ante el ministerio, ante lo que usted nos ponga a hacer. Yo le doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así que usted puede decir amén y le recuerdo que esta tarde regresamos con esta misma enseñanza para compartirla en la iglesia a las 4 de la tarde. Estaremos de manera presencial aquí en el templo. Les recuerdo que yo regreso nuevamente con esta palabra, hablando cosas que me faltaron porque es un momento muy breve, pero hablar otras cosas que puedo mencionar sobre este tema. Les recuerdo que nuestra reunión general es a las 5 de la tarde. Estaremos ahí en nuestra reunión general. Y también les recuerdo que el pastor Octavio Jiménez y la comunidad cristiana Adulán también tienen su servicio el día de hoy en la colonia Azteca. Ahí está la comunidad cristiana Adulán. Si usted vive por aquella área, puede ir ahí al servicio con el pastor Octavio Jiménez. Y nosotros acá estamos en el centro. Así que usted, si está por esta zona del centro, pues lo esperamos aquí en el Templo Remanente Fiel para nuestra reunión. Y pues ya vamos avanzando en este mes de febrero, hermanos, amigos. 9 de febrero, fíjense, ya vamos casi concluyendo, 2 semanas más y se nos acaba el mes. Así que si el mes está yendo rápido, usted también comiéncese a mover. No se quede dormido, póngase a trabajar. Porque tenemos mucho trabajo que hacer, pero no necesitamos reposar, necesitamos hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Pues Dios les bendiga en esta mañana, tarde ya, mediodía, y que este día usted vaya a la iglesia, que este día usted no se quede en casa, sino que vaya y busque el rostro de Dios. Bendiciones.